Muy buenos días para todos, bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Muy buenos días para todos, bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos hoy en el capítulo 18, el final del sueño, en la sección cuarta, la pequeña dosis de buena voluntad. 1. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con el otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder y se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que permite a Él dar tanto. 2. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa misma buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fueras. El instante santo es el resultado de nuestra decisión de ser santos. Además, nos dice que desearlo y estar nosotros dispuestos a que llegue es lo que hará que llegue el instante santo. Que no tenemos necesidad de hacer nada. Preparas tu mente para él en la medida de que reconozcas que lo deseas por encima de todas las cosas, que no es necesario hacer nada más. De hecho, tenemos que comprender que no necesitamos hacer nada más. Tenemos que darnos cuenta que no tenemos que hacer absolutamente nada más. No tenemos que ayudarle, entre comillas, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está solicitando nuestra ayuda. El Espíritu Santo no está solicitando que nos preparemos para Él. El instante santo es el resultado de nuestra decisión de querer renunciar a todas las ilusiones de pasado, de querer renunciar a todo lo que no es real. Con respecto a mí mismo, por lo tanto, con respecto a mi hermano, que es mi propio reflejo. Y me dice que con que lo desee y con que esté dispuesto a recibirlo, hará que llegue el instante santo. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide. O de lo contrario, creerás que el Espíritu Santo tiene ego. El Espíritu Santo no me está pidiendo sacrificio. El Espíritu Santo no me está pidiendo esfuerzo.
El Espíritu Santo no necesita ninguna dádiva de mi parte. Por lo tanto, el Espíritu Santo no me está pidiendo que haga ayuno para que mi mente se concentre. No me está pidiendo que haga sacrificios para que esté dispuesto a recibirle. Si yo creo que el Espíritu Santo me está pidiendo un ayuno o que deje de comer carne o que evite las grasas o que haga X o Y ideas mías de sacrificio para prepararme, significa que yo estoy creyendo que el Espíritu Santo tiene ego. Por lo tanto, está pidiéndome algo a cambio del instante santo que yo espero recibir. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte del Espíritu Santo. Y así entonces confundiremos a uno con el otro. El Espíritu Santo nos pide muy poco. El Espíritu Santo es quien aporta la grandeza y el poder. Y se une a nosotros en el instante santo, y eso sobrepasa todo nuestro entendimiento. Eso sobrepasa todo lo que nosotros comprendemos. Eso lo sobrepasa todo. Por eso, cualquier idea ahora que yo tenga respecto a esa idea mía de prepararme, de alistarme, de arreglarle el ambiente al Espíritu Santo para tener ese instante santo, pues no hace más que entorpecer, porque yo estoy queriendo ponerle al Espíritu Santo las condiciones que solo están en mi mente. Yo estoy creyendo que el Espíritu Santo me está pidiendo algo a cambio, me está exigiendo sacrificio, me está pidiendo que arregle algo para que se dé ese instante santo. Nos dice también que el Espíritu Santo pide muy poco. ¿Qué es eso poco que pide? Precisamente que estemos dispuestos a no hacer nada. Y ya se nos ha explicado que ese no hacer nada significa dejar nosotros nuestras ganas de tener la razón. Dejar nosotros nuestras ganas de querer resolver, entre comillas, por nuestra cuenta. Dejar nosotros nuestras ganas de ponerle al Espíritu Santo en sus manos lo que creemos que es la solución perfecta para nosotros. Eso se refiere a no hacer nada. Nos dirá también que no hacer nada significa no interferir. No interferir en ese plan de salvación que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Eso es lo poco que nos pide. Y nos dice también que no debemos de confiar en nuestras buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, pero confía implícitamente en tu buena voluntad independientemente de lo que pueda presentarse. Tenemos nosotros al menos que tener presente que nuestra voluntad y la de Dios son una y la misma. Que mi voluntad siempre ha sido retornar al Padre. Pero mi intención aquí es sostenerme en las ilusiones. Por eso aprecio tanto este mundo, por eso aprecio tanto esta ilusión. Por eso incluso renuncio a todo lo que ahora se me ofrece para recordar al Padre, porque sigo sostenido a la ilusión, porque me sigue gustando esas ilusiones que parece que me dan a veces un poquito de alegría. Por eso es que nos dice que no confiemos en nuestras buenas intenciones. Esa buena intención mía de ayunar para tener mi mente más atenta. Esa buena intención mía de sacrificarme, porque creo que eso es agradable para el Espíritu Santo. Creo que eso es agradable para Dios. Así que sea lo que sea que estoy viendo, debo de confiar en mi buena voluntad, porque esa voluntad mía siempre es y será recordar al Padre, siempre es y será retornar a Dios. Concéntrate solo en ella.
solo en esa buena voluntad. Y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. No dejemos de que el vernos enfermos nos perturbe. No dejemos que el hecho de vernos carentes, de vernos solos, de vernos minimizados ante una aparente situación en el mundo nos perturbe. Lo único que tenemos que hacer es pedir corrección para no olvidar que nuestra voluntad es recordar al Padre, que ese es nuestro mayor deseo, porque esa es nuestra esencia. Esa promesa de amor y perfección eternos del Padre nunca se ha roto. Sigue siendo la promesa eterna. Así que nosotros, cualquier cosa que creamos estar buscando aquí en esta ilusión, no es más que esa propia búsqueda de la perfección y el amor de Dios. Por eso confiamos en esa buena voluntad. Y nos habla de todas las sombras que perturban eso. Y nos dice que esas sombras es la razón por la que estamos aquí. Si hubieses podido venir sin esas sombras, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas al instante santo con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. Es por eso que yo no tengo que preparar nada para el instante santo, solamente tengo que estar decidido y dispuesto a recibirlo. Solamente tengo que reconocer que no tengo que hacer nada, que todo está en manos del Espíritu Santo. Nuestra voluntad es ser santos, pero nuestras intenciones son conservar la ilusión. Por eso tenemos que pedir esa corrección. Tenemos que decidir que queremos deshacernos de las sombras, pero no por lo que creemos que son nuestros medios, no por nuestra cuenta, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga eso por nosotros, que haga la expiación por nosotros y de parte nuestra, pues únicamente aceptar la expiación. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fueras. Yo sigo siendo tal como Dios me creó. Dios me hizo completamente perfecto, eterno, santo, todo abarcador, amoroso y completamente amado por mi Padre. Y me hizo eterno, completamente inmutable. Es decir, sigo siendo tal como Dios me creó. No tengo la capacidad para cambiarme. Ese espíritu que soy sigue siendo tal como Dios lo creó. 3. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quieres hacer de ti mismo? Dios no creó su morada indigna de él. Y si crees que no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad, de la voluntad de Dios. 4. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Estabas equivocado al pensar que era necesario que te preparases para él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad
sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Y para ser lo que son, no dependen de tu buena voluntad. Esta es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar que se haga uno por ti? La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Ya se nos ha explicado lo que es la grandeza del Padre y esa idea nuestra de grandiosidad en esta ilusión. Y nos ha dicho también que el no aceptar la grandeza del Padre, que es nuestra propia grandeza, no es más que un acto de arrogancia. El creer que somos esos pobres miserables a los cuales Dios ve con ojos de piedad, con ojos de lástima, aceptar esa idea es arrogancia. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos oponiéndonos a lo que Dios hizo. Dios hizo grandeza y perfección. La creación del Padre es a su semejanza, es decir, en igualdad de condiciones. Por lo tanto, creer yo que soy ese pobre enfermo, ese pobre desvalido, esa pobre víctima, no es más que ser arrogante, porque estoy yo queriendo ponerme un autoconcepto en vez de reconocer mi naturaleza que es santa, que es todo abarcadora, que es perfecta, independientemente del sueño de sombras que estoy teniendo ahora. Nos decía anteriormente, concéntrate solo en esa buena voluntad y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturben. No dejes que el hecho de que esté rodeada de enfermedad, de muerte, de un sueño caótico, de dolor, de tristeza, de desesperanza, de situaciones que parecen imposibles, no dejes que eso te perturbe, porque sigue siendo tal como Dios te creó. Y nos pide que no nos conformemos con nada más que el reconocimiento de nuestra propia grandeza, que es la grandeza que procede del Padre. Y nos dice que si creemos otra cosa, pues es por nuestra arraigada convicción de que no somos dignos del instante santo. Y eso es precisamente lo que dificulta la llegada de este. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Mis ganas, mi deseo de ser santo se unen a el deseo del Padre de que yo retorne a Él. Es decir, yo reconozco que mi voluntad es retornar a Dios. Y Dios está esperando que yo decida retornar a Él. Dios está esperando que yo quiera volver al cielo, reconocerme como uno con Él, darme cuenta que sigo siendo uno con mi Padre. Dios no creó su morada indigna de Él. Y si crees que no puedes entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. Es por eso que nosotros en todo momento pedimos corrección al Espíritu Santo. Ayúdame a ver esto como tú lo ves. Porque si nosotros tratamos de
arreglar la situación porque creemos que tenemos que hacer algo, porque creemos que el Espíritu Santo nos está pidiendo algo a cambio, porque creemos que depende de nosotros el alistar la situación, mi mente, etcétera, para que se dé el instante santo, pues creeríamos que está en nuestras manos. Creeríamos que depende de nuestras acciones el que se dé. Pero ahora nos dice que no es necesario ni siquiera esa fuerza de esa buena voluntad nuestra. ¿Por qué? Porque esa fuerza que creemos tener aquí de buena voluntad es en base a lo que creemos que somos. Pero nosotros somos más que eso, somos un espíritu eterno y esa fuerza, esa grandeza proviene del Padre. Nos recuerda que Dios no creó su morada indigna de Él. Por más que yo crea ahora que soy un vil pecador, por más que yo crea ahora que estoy enfermo, por más que yo crea ahora que estoy carente, que estoy necesitado, que Dios mismo se ha olvidado de mí. No importa lo que yo esté creyendo ahora acerca de mí mismo, porque ese mí mismo son las condiciones que yo le he impuesto al ser que soy. Ese ser, ese espíritu que duerme y está soñando un sueño terrible, un sueño devastador. Pero nos recuerda que el instante santo no procede únicamente de nuestra pequeña dosis de buena voluntad, porque es siempre el resultado de combinar esa pequeña dosis de buena voluntad nuestra con el poder ilimitado del Padre. Esa decisión nuestra de no hacer nada. Y ese no hacer nada es no interferir con el plan de Dios para la salvación. No interferir con lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Pero sí pedirle corrección al Espíritu Santo respecto a todo eso que yo creo ahora que soy, para que me recuerde quién soy realmente. Me dice que no tenemos que pensar que es necesario prepararnos para Él. Estábamos nosotros equivocados. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide ningún sacrificio. El Espíritu Santo no nos pide que arreglemos nada. Simplemente nos pide muy poco y ese muy poco es estar dispuestos a recibirle, estar dispuestos a abandonar todas nuestras ideas de pasado para no interferir, para no creer que nuestra solución, entre comillas, es mejor, para no creer que tengo la razón, para no creer que ya lo sé todo. Por lo tanto, sabré también cómo decirle al Espíritu Santo que es el mejor desenlace o el que yo quiero tener. ¿Qué pasa si nosotros creemos que estamos a cargo, que tenemos que prepararnos, que tenemos que alistarnos para ese instante santo? Pues significaría entonces que creemos estar a cargo. Que desde eso que conozco, creo saber que es lo mejor. Que desde eso que creo que es lo mejor, sé entonces lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios ha establecido ya esas condiciones de la paz y para ser lo que son, no dependen de tu buena voluntad. La buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. Si yo creo que sé lo que tengo que cambiar, que yo creo que sé lo que tengo que procurar para que se dé el instante santo, pues significaría siempre que desde mi arrogancia, creyendo que sé lo que soy, creyendo que sé todo en esta ilusión, creyendo que soy el mejor, el más listo, el que más conoce, el más experimentado, pues estaré también imponiéndole al Espíritu Santo
todo eso que quiero, según las condiciones que yo lo quiera, en la forma en la que yo lo quiera. Es decir, estoy interfiriendo en el plan que el Espíritu Santo tiene para mí. 5. Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla. Trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Esto sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegar a los que piensan que primero tienen que expiar con minúscula, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. Yo, que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuera. No es necesario que la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Me recuerda nuevamente que no tengo que hacer nada, pero ese no hacer nada significa no interferir en el plan del Espíritu Santo. Significa no creer que yo sé cuál es el mejor desenlace para lo que ahora veo como mis situaciones, para lo que ahora veo como mi vida, para lo que ahora sostengo y aprecio tanto. Limítate únicamente a hacer la pregunta, la respuesta se te dará. Únicamente tengo que limitarme a preguntar y voy a tener esa respuesta. No trates de contestar la pregunta, simplemente recibe la respuesta, porque esa respuesta se te dará. No tratemos nosotros de ponerle al Espíritu Santo las palabras, el mensaje que queremos recibir de Él. Muchas veces decimos, es que yo no escucho al Espíritu Santo, pero es que como no estamos escuchando eso que queremos escuchar, pues preferimos creer que no estamos escuchando al Espíritu Santo. Si estoy escuchando una respuesta diferente de la que yo tenía planeado escuchar, si estoy recibiendo una respuesta distinta de la que yo quería recibir, pues sencillamente me dispongo a no escucharle. No tenemos nosotros que imaginarnos cómo se hará el milagro, solamente tenemos que estar dispuestos a recibirlo. No tenemos nosotros que ponerle una forma específica al milagro, simplemente estar dispuestos a recibir la expiación, a darnos cuenta que esa idea de expiar con minúscula, de sacrificarse, de sufrir, de pagar, entre comillas, con dolor, eso no tiene ningún significado para Dios, no tiene ningún significado para el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no me va a pedir a mí nada a cambio por ese milagro que me va a dar. El Espíritu Santo no me va a pedir que cambie la forma en la que me alimento, no me va a pedir que cambie la forma en la que hago o dejo de hacer ciertas cosas. No me va a pedir nada a cambio. El Espíritu Santo, si estoy dispuesto, me ofrecerá la expiación. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti,
esa purificación es de la mente. La mente es la única que enferma, por lo tanto, es la única que necesita la sanación. Así que nos dice que ante todas esas ideas nuestras de querer tener la razón, de querer ponerle forma al milagro, de creer nosotros que el mejor milagro que podemos recibir es este o este otro, de creer nosotros que la mejor solución para una situación es esta o esta otra. Ante todas esas ideas nuestras, simplemente digamos, yo soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuera, es decir, es perfecta. Esa morada del Padre es perfecta. Dios la hizo como Él quiso que fuera. ¿Por qué yo tendría que cambiarla? ¿Por qué yo tendría que arreglarla, que adornarla? Lo único que necesito con el Espíritu Santo es limpiarla de toda la mugre que le he dejado ahí almacenada. Y esa mugre son todas las ideas respecto a lo que no soy. Pero no tengo que hacer absolutamente nada. No es necesario que la prepare para él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. Siempre he estado listo para ello. Recordemos que en ese ínfimo instante nos dice en el que el padre se dio cuenta que se había interrumpido la conversación con su hijo, la comunicación con su hijo, en ese ínfimo instante. Ahí el padre le dio al hijo la llamada al despertar, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde ese pequeño instante, desde ese mínimo momento en el que nos adentramos en esa idea en la que se nos olvidó reír, en la que nos adentramos en esa idea de separación, de soledad. Por eso nuestro estado es eterno. Siempre hemos estado listos porque siempre el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Siempre hemos estado listos. Así que no tenemos nosotros que añadir nada más. Mas para aceptarlo, tenemos que estar dispuestos a no sustituir ese plan que el Espíritu Santo tiene para salvarnos por el plan que nosotros mismos hemos formulado para autosalvarnos. Porque ese plan que nosotros formulamos se basa en ilusiones, desde la idea de que creo ser un cuerpo. Así que todo lo que he puesto en ese plan va en función del cuerpo. Pero el Espíritu Santo me ofrece la erradicación total de las ideas del error, el reconocimiento de que sigo siendo tal como Dios me creó, el reconocimiento de que sigo siendo un espíritu eterno en completo estado de gracia, completamente libre. 6. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpa y que tu plan para escapar consiste en llevar la expiación ante ella y hacer que la salvación parezca temible. No intentes prepararte a ti mismo para el amor. Lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. No intentes prepararte a ti mismo para el amor. Lo único que harás será incrementar el miedo. Así que no creas que tienes que alejarte del tóxico para amarte a ti mismo.
No creas que tienes que alejarte del malo para darte tu lugar. No creas que tienes que cuidar eso a lo que llamas dignidad. Alejarnos para prepararnos, entre comillas, para el amor, significa querer vernos más separados. Y eso no hará más que incrementar el miedo. Si el amor es totalidad y yo quiero separarlo, yo quiero verlo dividido, quiero verlo por partes, pues eso no hará más que darme miedo. Eso no hará más que crearme más ideas de conflicto. Dale solo lo que te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. Y lo único que el Espíritu Santo me está pidiendo es que reconozca que no sé nada, por lo tanto, que pregunte. Y ya nos dijo anteriormente que preguntemos y la respuesta se nos dará. Limítate simplemente a hacer la pregunta, la respuesta se te dará. No trates de contestarla, trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te da. El Espíritu Santo me dará la respuesta exacta que yo necesito recibir. Pero si a esa respuesta yo quiero quitarle un poquito o ponerle algo más, pues significa que yo creeré desde mi arrogancia que sé cuál es la mejor respuesta en vez de la que me dio el Espíritu Santo. Párrafo 7. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. 8. No te olvides de que fue tu decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle el lugar a uno con mayúscula que sabe. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad, nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. Y ese deshacer el pasado en nuestra mente es perdonar, es aceptar la expiación para nosotros mismos. Nosotros estamos todavía convencidos de que desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia, desde lo que creo que aquella vez me pasó, desde lo que creo que me hicieron, siempre creo que tengo la razón. De ahí nuestras ganas de querer aconsejar a nuestro hermano cuál es la mejor medicina para esto, cuál es el mejor tratamiento. De ahí nuestras ganas de querer decirle a los demás cómo tiene que llevar su vida, qué es lo que tiene que hacer para que sea una buena persona, para que tenga los mejores resultados. Desde nuestras ganas de creer que lo sabemos todo, desde nuestras ganas de querer controlarlo todo.
Todavía estamos convencidos de que nuestro entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace de la verdad lo que ésta es. Nosotros creemos que tenemos la razón. Nosotros creemos que sabemos. Y esa creencia de que sabemos que tenemos la razón, esa creencia que tenemos respecto a nosotros mismos es lo que está impidiendo la llegada del instante santo. Nosotros le estamos poniendo forma al milagro. Nosotros estamos queriendo que el milagro sea algo específico, algo que yo tanto deseo, algo que yo tanto quiero. Pero me está diciendo también que tengo que darme cuenta que estoy listo y que siempre lo he estado. Que tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a recordar que sigo siendo tal como Dios me creó. No te olvides que fue tu decisión hacer que lo que es natural y fácil fuese algo imposible para ti. Porque nosotros nos enseñamos a confiar en las fuerzas, entre comillas, del cuerpo. Nosotros nos enseñamos a confiar en las habilidades, en la preparación. Nosotros aprendimos que sin sacrificio no se logra nada. Nosotros nos enseñamos a creer que nuestras capacidades están completamente limitadas. Limitadas a un estudio, a una preparación, a un entrenamiento, limitadas a una capacitación y que si no tenemos de eso, pues entonces todas esas capacidades son reducidas. Ahora nos está pidiendo que nos demos cuenta que no tenemos que hacer nada. No se necesita ni nuestra capacidad, ni nuestro entendimiento, ni nuestras ideas de pasado, que le llamamos experiencias o vivencias. No se necesita nada de eso. Por el contrario, eso es lo que está interfiriendo en que experimentemos el instante santo. Porque de acuerdo a todas esas ideas, a todas esas vivencias, a todo lo que creo, de acuerdo a eso, yo le estoy imponiendo al Espíritu Santo lo que quiero como desenlace. Así que nos dice que ante todas esas ideas nuestras de conflicto y con esa pequeña dosis de buena voluntad que tenemos, le digamos al Espíritu Santo, yo soy anfitrión de Dios, soy digno de Él, recuérdamelo, Espíritu Santo. Recuérdame que aquel que estableció en mí su morada, la creó tal como Él quiso que fuese. Y no permitas que me olvide que al ser yo inmutable, nada ha cambiado. Esa morada sigue siendo tal como Dios la estableció. Recuérdame, Espíritu Santo, que no es necesario que me prepare para Dios, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí esa conciencia de que estoy listo. Estado este que es eterno. Recuérdame que al ser tal como Dios me creó, sigo siendo perfecto. Sigo siendo santo, sigo siendo inocente. No permitas, Espíritu Santo, que yo quiera cambiar eso por mis ideas del cuerpo, por mi idea de enfermedad, por mi idea de conflicto. No permitas que eso me retrase. Recuérdame que no tengo que añadirle nada al plan de Dios para mi salvación. Recuérdame, Espíritu Santo, que para aceptar ese plan tengo que estar dispuesto a no querer yo sustituirlo por el mío. Ayúdame, Espíritu Santo, a deshacer en mi mente todas esas ideas de mi plan. Porque ese plan que me inventé con el ego no me ha llevado a ninguna parte más que a todas las ideas de conflicto que ahora veo. No me ha llevado a ninguna parte más que a mis ideas de enfermedad, mis ideas de carencia, mis ideas de desamor. Ayúdame, Espíritu Santo, a verme como tú me ves. Ayúdame a ver a mi hermano como tú lo ves. Ayúdame a ver al mundo como tú lo ves. Desde esa disposición de pedirle al Espíritu Santo corrección y estar dispuestos a aceptar
esa corrección y a sostenerla en nuestra mente, así estaremos entonces nosotros dando lugar al instante santo. ¿Por qué? Porque el instante santo es el resultado de nuestra decisión de querer ser santos. El instante santo es la respuesta a esa decisión nuestra de querer ser santos, de desear ser santos, de desear ver la inocencia de nuestro hermano, de desear ver nuestra propia inocencia. Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 18, el final del sueño, en la sección cuarta, la pequeña dosis de buena voluntad. Muchas bendiciones para todos.